Me dice Vlad Mort que vio un video de alguien golpeando a una persona abiertamente nazi. Algunos dijeron que solo les daba carta blanca para ser violentos de regreso y otros que estaba justificada la violencia contra quienes tienen discurso de odio. ¿Qué opina? Yo opino que no. Sé que está, y además sobre todo en los sectores que siempre han favorecido de la violencia dentro de la izquierda, sectores de la izquierda revolucionaria, los sectores de la izquierda de la lucha armada, consideran legítimo zumbarle a un nazi por el solo hecho de ser nazi. Yo creo que por un lado esto ajusta y acota los niveles del diálogo. El diálogo se va a realizar a hostias y por lo tanto el que va a ganar es el más fuerte o el más miserable o el más marrullero o el más tramposo. Y ahí acaban ganando siempre los nazis. No me parece que que la respuesta a la violencia sea la violencia. La violencia es necesaria en algunas ocasiones porque si alguien me viene a pegar, que no espere encontrar un cristiano que le ponga la otra mejilla, que va a encontrar es alguien que le trata de hacer que se coma los dientes. Esto es evidente. Pero más allá de la violencia defensiva, no se puede legitimar la forma de hacer las cosas del nazismo. Por despreciable que sea un nazi, para mí la forma de demolerlos es aquella foto de aquella chica centroasiática, no me acuerdo si indostana, pakistaní, de dónde era, con una chamarra cazadora vaquera, mirando con infinito desprecio a un nazi de 1.5 metros de alto que le está gritando y se le ríe en la cara y te das cuenta que ella es moralmente superior y que nunca va a poderla derrotar el retaco nazi ese lleno de tatuajes repugnantes. Ganar así es como hay que ganar. Cuando entras en su propio terreno, no vas a ganar. Y lo que haces es justificar efectivamente y promover que se armen cada día más eficazmente. El día de mañana los nazis de Chueca no van a ir con puños americanos y palos, sino van a ir armados con navajas o con pistolas.